María de la Concepción Andueza Cejudo nació un 20 de junio de 1925 en Madrid, año en que se publicó el edicto oficial contra Miguel de Unamuno para ser desterrado, luego de ser expulsado como rector de la Universidad de Salamanca. Recuerdo cuando decía, y lo dejó por escrito en Dinámica de Grupos, que aprender es resolver problemas que nos afecten vitalmente, que aprender, decía, debe ser transformar la vida. La formación académica de María Andueza se nutrió de excelencia. Lo primero, se tituló como maestra por la Universidad de Alcalá en la Facultad de Pedagogía del Campus Guadalajara, en España. Años más tarde, por razones espirituales, decidió emigrar a Guatemala para seguir su vocación. Estuvo allí por cerca de una década e inclusive adquirió la nacionalidad guatemalteca, como se ve en uno de sus documentos de identidad. Allí estudió una licenciatura en bibliotecología y archivo y se tituló con una investigación sobre la obra de Sor Juana Inés de Maldonado, conocida como la Sor Juana de Guatemala, por diversas coincidencias que hay entre ambas Sor Juanas, además de sus nombres religiosos. Se le considera uno de los personajes históricos más interesantes de Santiago de Guatemala durante la primera mitad del siglo XVII, porque esta monja concepcionista fue también una importante poetisa barroca. Años después, estudió una licenciatura en letras en la Universidad San Carlos de Guatemala y se tituló en 1962. Posteriormente volvió a España y alcanzó allí el grado de doctora en Filología Clásica por la Universidad de Madrid, poco después renombrada como Universidad Complutense. En ella fue alumna de Carlos Bousoño en la asignatura Teoría de la Expresión Poética, de quien decía aprendió lo esencial para dedicarse a ejercer el análisis poético y estilístico. Desde luego no decepcionó a sus maestros. Allí se recibió con la tesis Visión Poética de la Asunción medieval, barroca y contemporánea, que le mereció un reconocimiento académico y que ella fue publicando después parcialmente. En esta investigación trabaja a tres grandes poetas españoles: Miguel Hernández, Gerardo Diego y a Leopoldo Panero. De nuevo vuelve a América, aquí estudia otro doctorado, esta vez en la UNAM, y ya en nuestra facultad recibió en 1973 el grado de doctora en letras hispánicas con la tesis Poesía del Ángel, Ángel Martínez Baigorri, con el cual recibió mención honorífica. Su amor por la docencia y la educación la llevaron a estudiar cursos superiores de didáctica. En su historia de vida se lee haber aprobado 2 cursos relativos al método Faure, uno en París en el 67, otro en el Instituto Asunción de México en el 72, colegio en el que la doctora Andueza trabajó como directora técnica por 4 años. Esta propuesta didáctica sin duda la interiorizó porque resulta muy afín al modelo educativo del Suayet. Por ejemplo, consideren estas líneas donde Pierre Faure explica el concepto de enseñanza personalizado. Es bajo esta denominación como en numerosos países se ha difundido esta forma de enseñanza, caracterizada por el hecho de que sea el alumno quien tome la iniciativa de su trabajo. En el seno del grupo constituido por la clase o el taller, en las salas de trabajo de la escuela, tanto si lo hace de forma individual como colectivamente con sus compañeros. Ya dentro de la UNAM, María Andueza comenzó laborando en el CCH Sur como profesora de lectura de clásicos. Y en la facultad se estrenó como maestra de análisis de textos en español para la carrera escolarizada de letras inglesas. Coordinación, por cierto, de la que nunca se separó, impartiendo su asignatura optativa favorita, literatura bíblica. Una vez que entra a la carrera de letras hispánicas escolarizada, lo hace como profesora de la asignatura Corrientes Generales de las Literaturas Hispánicas
y ya entra al sistema Universidad Abierta, al que estuvo adscrita hasta su jubilación. Como investigadora pasó por todas las categorías hasta la de titular C, además de ser, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de su trayectoria en Hispánicas del Suayed, dirigió decenas de tesis sobre los más variados tópicos literarios, desde la literatura prehispánica, particularmente maya, hasta la literatura medieval, pasando por la mística, los siglos de oro, la literatura mexicana, hispanoamericana, además de decenas de informes académicos. Una búsqueda en TESIUNAM arroja un mínimo de 80 resultados, sin contar con las tesis que dirigió en posgrado. Su producción bibliográfica es variada y nutrida. Recordemos entre sus obras Siglo XX, Teatro y Ensayo, 11 poemas comentados de Federico García Lorca, Dinámica de grupos en educación, Análisis de obras de teatro 1 y 2, Comentario de textos latinos, La transverberación de Santa Teresa, Lope de Vega y Rubén Bonifaz Nuño, Agua y luz en Santa Teresa, Guernica 50 años, una ciudad, un cuadro, Nuestros viejos días de Óscar Zorrilla, cuyo prólogo, selección y notas son de la doctora Andueza. Imposible olvidar su guía de ensayo hispanoamericano del siglo XX o su guía de ensayo español del siglo XX, su guía de literatura prehispánica con su espléndido anexo de los cantares de Sibalché, o sus guías de técnicas de la lengua y la literatura, análisis y comentario de textos literarios, o sus libros publicados en el SUA, Génesis y evolución del romancero gitano de Federico García Lorca, o su anexo retórico, figuras y tropos. Por supuesto, la doctora publicó incontables artículos en diversas revistas, como por ejemplo La poesía de la experiencia en Jaime Gil de Viedma, Del romance al romancero gitano de Federico García Lorca, su famosa autobiografía poética de Antonio Machado, Los Cristos españoles de Unamuno o Cóctel de droga en la vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, entre muchísimos otros. Como sabemos, fue una de las fundadoras del SUA, modelo que nació en el 72 durante la gestión del doctor Pablo González Casanova. En los años siguientes se elaboraron los planes de estudio de las 6 licenciaturas aprobados en el 79, Filosofía, Geografía, Historia, Letras Inglesas, Pedagogía y Letras Hispánicas. Cuando se inauguró nuestra carrera Hispánicas, estuvo constituida muchos años por 26 asignaturas obligatorias, divididas en las 4 áreas: el área de literatura, de lingüística, de metodología y de iniciación profesional. Este mapa curricular se mantuvo hasta el 2007, cuando a insistencia y cuando a verdaderos esfuerzos infatigables de la doctora Andueza, se renovó el plan de estudios de la carrera. Durante su estancia por el SUA, sistema de educación que siempre prefirió y conservó, la doctora Andueza escribió, como hemos visto, muchas guías para la licenciatura, la ya mencionada de ensayo hispanoamericano del siglo XX, la muy hermosa guía de ensayo español del siglo XX, en cuyo prólogo define, por cierto, el papel del asesor para el ya entonces renombrado Suayed. La doctora Andueza se jubiló en 2007, se retiró a la vida privada y falleció el 12 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México, dejándonos, creo, un invaluable testimonio de amor por la literatura, un valioso legado con sus investigaciones y un ejemplo inigualable de entrega a la docencia. Conocer la trayectoria de la doctora Andueza es para nosotros conocer un proyecto académico y formativo que ha constituido la esencia de nuestra carrera en el SUA. Qué privilegio, doctora, haber sido sus alumnos, haberla conocido de cerca, maestra, fundadora y asesora. Qué modesto cualquier homenaje, doctora Andueza, a quien tanto le debemos generaciones y generaciones de egresados.
Doctora, el árbol que ayudó a sembrar echó ya hondas raíces y sigue dando frutos. Gracias, doctora Anduesa. Gracias, maestra de maestras.